Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenidos hoy. Bienvenidos a esta reunión de alabanza a nuestro Dios. Gracias por conectarse nuevamente. Bienvenida familia Betel, amigos e invitados especiales. Hoy cantemos al Señor porque Él es santo. Cantemos todos juntos en el mismo espíritu. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará.
está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Continuaremos con la oración a nuestro Dios. Les pido por favor que cierren sus ojos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Sabemos que hemos fallado ante ti, pero que venimos el día de hoy para pedirte perdón por todos nuestros pecados y sobre todo permitirnos estar en comunión cada una de nuestras casas, pero en un solo objetivo, una sola guía, Señor. Te pedimos que a través de estos mensajes, de estos cantos, nos permitas entender qué es lo que quieres para nosotros y sobre todo poder llevarlo día a día hacia los demás. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por permitirnos tener salud, bienestar y sobre todo seguir en tu camino. Gracias, Señor. A continuación seguiremos con una lectura bíblica en el libro de Hechos, número 2, del versículo 22 al 34. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Esto fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librando de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David le dijo a él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso se alegra mi corazón y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos y hermanas, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amén. Dios envió a su Hijo Jesús para hacer prodigios, señales y milagros, y también para darnos libertad. Cantemos ahora y contémosle a todo mundo que en Cristo hay libertad. Él rompió nuestras cadenas. Cantemos todos juntos ahora. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación.
negar mi fe y no confiar nunca más en Él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y así como estamos con ese gozo, también escucharemos el mensaje de Dios, y para estar más cerca del Señor, a través de nuestro pastor Mario Carranco, escucharemos el mensaje del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Espero que usted, al igual que yo, se haya gozado con este tiempo de alabanza y de adoración. Cada vez que veo la agenda, veo que el tiempo va, que vuela, va corriendo. Y mire, ya estamos casi terminando el mes de abril. Es impresionante esto. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque continúa. Gracias a los que se han añadido las últimas semanas. Siempre hemos pensado en ustedes. Cada vez que compartimos una reflexión o una meditación. Así que ahora es el tiempo para que usted no solamente esté aquí frente a su aparato receptor, sino que invite a los suyos o les hable y les diga conéctense. Vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios. Les recordamos que siempre
nuestras meditaciones son en la palabra de Dios o sobre la palabra de Dios. Así que acerque a los suyos, acerque su café, su refresco y preparémonos para este tiempo de reflexión después de haber escuchado las alabanzas o que usted mismo haya participado a través de ellas. Ahora es el tiempo en que dejamos de decirle a Dios por un momento lo que significa para nosotros, para luego dejar que entonces que Él nos hable a través de su palabra. Por eso es este tiempo de reflexión y meditación. Hoy vamos a meditar estamos en la segunda carta de Pedro desde hace 2 semanas, esta sería ya la tercera semana. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2, así que acerque su Biblia o su Nuevo Testamento y usted puede ir siguiendo las lecturas. Regularmente apoyo mis comentarios con otros textos bíblicos, así que le invito a que tenga ahí con qué anotar y que al finalizar este servicio usted busque las citas que yo le di y corrobore lo que le estoy diciendo. Así que permítame entonces poder entregar este tiempo en manos de Dios y así escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy, porque Él, más que nadie, conoce nuestra necesidad. Así que ahí donde esté, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, muchas gracias, porque ahora nos das la oportunidad de meditar y reflexionar en tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, es nuestro anhelo. Que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Que tu palabra hoy sea esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera en nuestro camino, que nos diga dónde pisamos y hacia dónde dirigirnos. Este es el anhelo de nuestro corazón. Háblanos en esta hora, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues bien, le he titulado el mensaje de hoy, sobre aviso no hay engaño. Creo que es uno de los refranes más populares que usted seguramente ya lo ha escuchado. Sobre aviso no hay engaño. Y mire, si a usted le gusta de repente tomar la carretera y viajar en auto particularmente, o por vía terrestre, a eso me refiero, no en auto, puede ser camioneta o autobús o lo que usted guste, pero usted va por vía terrestre, hemos aprendido, a los que nos gusta, a identificar las señales que están ya sea en un lado del camino, sobre el asfalto, el rayado indica cosas, si está separada la línea, si está en una sola línea, si hay doble línea, todo eso hemos aprendido a identificarlo. Pero donde ponemos más cuidado es en las señales de advertencia, de cuidado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que se puede correr si no atendemos a esas señales. Y esas señales son a veces disminuya su velocidad, o cuidado, camino sinuoso, o hombres trabajando, o bien camino cerrado, zona de curvas peligrosas, o desviación a tantos metros o a tantos kilómetros. Cuando usted lee e interpreta bien esas señales, eso dependerá de su seguridad en el viaje. No me queda duda de eso. Y tenemos que aprender a hacerlo por nuestra propia seguridad. ¿Por qué le relato esto? Bueno, yo no me cansaré de decirle que la palabra de Dios son un montón de señales, tanto cuando vamos bien por el camino en paz, como cuando hay camino peligroso, como cuando hay crisis, como cuando hay problemas, como cuando hay situaciones que estamos enfrentando que nos quitan el sueño, que nos dejan temblando, que nos producen temor. La Biblia son un montón de señales de advertencia que definitivamente, si aprendemos a identificarlas y a interpretarlas, de eso va a depender nuestra seguridad en el viaje de esta vida y desde luego en la vida eterna, en la vida venidera. Pero hay que interpretar muy bien las señales de la Biblia. Y este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro es la segunda carta que le escribe a la iglesia que estaba siendo perseguida. Este capítulo 2, mire, en el primer versículo dice: en Israel hubo también falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ahí está una palabra de advertencia que tenemos que entenderla, porque vamos a ir por el camino y tenemos que ahí bajar un poco la velocidad y poner más atención, porque pueden ser falsos maestros que andan por ahí enseñando cosas que no convienen. Esa, por ejemplo, es una señal de advertencia. No me cansaré de decirlo, la palabra de Dios es nuestra guía de fe y de práctica. De fe porque creemos todo lo que dice, porque creemos que fue inspirada por Dios. Y de práctica porque nos muestra las señales que hemos de seguir para andar bien, como le dije hace un momento, en esta vida
y en la vida venidera. Así que vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, en este texto que tenemos, para ver estas señales de advertencia que Pedro le dijo a la iglesia que le estaba escribiendo allá en el primer siglo, y que hoy estas señales de advertencia son una realidad en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuál es la advertencia que le da Pedro a la iglesia? Bueno, le recuerdo, Pedro le escribe a una iglesia perseguida, que está sufriendo, que es en un sentido itinerante, anda de aquí para allá, porque donde los encuentran, los toman, los torturan, los matan, etcétera, etcétera. Le está escribiendo a una iglesia así, en una iglesia en crisis. Y mire, dice el primer versículo, en Israel también hubo falsos profetas, aquellos que decían hablar en nombre de Dios, pero no venían en nombre de Dios. Esos son falsos profetas. Y añade, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Si los hubo en el tiempo en que Pedro escribió a la iglesia, seguramente hoy también hay esos falsos maestros. ¿Y sabe dónde los vemos? En las redes sociales. En las redes sociales, en la radio, en la prensa, en la televisión, en cuántas redes usted utilice, porque hoy vivimos en un mundo globalizado, encontraremos montones de charlatanes, falsos maestros que le ofrecen maravillas. Pero cuidado, son estafadores y son engañadores. La Biblia nos advierte, cuidado con esos estafadores y engañadores, esos falsos maestros que andarán por ahí entre ustedes. Y tenemos que estar alerta porque son las señales que cuando vamos por el camino nos está mostrando la palabra de Dios. Dice el mismo versículo, ellos les enseñarán, con astucia herejías destructivas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Le recuerdo que es una versión un tanto diferente, más actualizada a la versión 60, que es la que casi la gran mayoría tenemos en casa. Dice este primer versículo, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Cuidado, porque esto es lo que enseñan los falsos maestros, los charlatanes, enseñan herejías y cosas que pueden atentar contra nuestra vida. ¿Sabía usted que hay grupos que le piden que haga usted sacrificio de animales todavía? Como rituales que usted tiene que participar. Otros de una peor manera, hay grupos, antes les llamábamos pandillas, ¿verdad? No sé cómo le llamen ahora, pero hay grupos que tienen sus rituales de iniciación y consisten en que usted tendría que asesinar a alguien para ingresar a esa pandilla, o usted tendría que drogarse de tal y cual forma para poder ingresar, o usted tendría que fornicar con alguien o con algo para poder decir que ahora es parte de esa pandilla. Hay esos charlatanes que nos invitan a prácticas ocultistas como la brujería, como los amarres, que velas negras, y luego surgen las posesiones demoníacas. ¿Y sabe cuál es el principal objetivo? El final del versículo 1 nos lo dice, y hasta negarán al Señor que los compró. Y cuando habla de eso, habla del Señor Jesús. Todos esos grupos de charlatanes, todos esos grupos de falsos profetas, falsos maestros, lo único que quieren es negar que Jesús es real. Negar que Jesús murió y resucitó por nosotros y pagó la deuda de nuestro pecado. Negar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que persiguen esos grupos o esos falsos maestros o esos charlatanes. Dice la última frase del versículo 1, esto provocará su propia destrucción repentina, porque el fin de ellos es así, van a ser destruidos de una forma repentina. Y los versículos 2 y 3 nos lo dicen de una manera más fuerte y más contundente. Dice el 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Eso es lo peor, que hay quienes se ganchan con ellos y se vuelven como ellos. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. ¿Conoce a alguien que vive así? Con una vergonzosa inmoralidad, con malas enseñanzas. Dice el versículo 2, y por culpa de sus maestros se hablará mal del camino de la verdad, porque tuercen o quieren torcer lo que es recto. No lo pueden torcer, pretenden torcer lo que es recto y empezarán a hablar mal de la verdad. Yo me imagino que usted ha escuchado gente que habla mal contra Cristo y sus seguidores.
gente que habla mal de la Biblia, que dicen que ya está obsoleta, que es un libro que no sirve, gente que habla mal de la iglesia, que es un grupo retrógrada, que es un grupo no progresista. Usted los habrá escuchado. Están engañados por esos charlatanes, están engañados por esos falsos maestros, ¿verdad? Dice el versículo 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse, ¿sabe de qué? Del dinero de ustedes. Eso es lo más triste. Esa es una de las cualidades de esos engañadores y charlatanes y falsos maestros. Tienen su mirada puesta en los bolsillos de aquellos que se dejan seducir, de aquellos que caen en sus trampas, en su palabrería, en sus engaños, y entonces lo único que quieren es quitarle su dinero. Todo eso es una realidad hoy, como lo fue en los tiempos que Pedro escribe a la iglesia. Esto nunca ha dejado de ser, pero son señales de advertencias que ahora tenemos en la palabra de Dios para que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que hace Dios con esa gente perversa, con esa gente malvada, con esos falsos profetas? El final del versículo 3 nos lo dice, y le leo. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción, no tardará en llegar. Esta es una realidad dolorosa si usted quiere, pero es una realidad. Esa gente que ha rechazado que Jesús es el Hijo de Dios, que lo niega categóricamente, esos que desacreditan la palabra de Dios y queman la Biblia, destruyen la Biblia, no se quieren acercar a la Biblia, esos que blasfeman contra el nombre de Dios, todos esos tienen sus días contados. Así lo dice la palabra de Dios. Yo no puedo predicarles solamente del amor de Dios, tengo que hablarles del juicio de Dios, de la justicia de Dios, y esos tienen sus días contados. Para ello, Pedro pone 3 ejemplos de cosas que ya sucedieron así. 3 ejemplos. Uno de ellos, no lo busque por favor, pero el versículo 4 dice, o relata la historia cuando Dios tomó a esos grupos de ángeles que se le unieron a Satanás y los encerró o los mandó al infierno. Este relato se encuentra en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Usted lo puede leer ahí. El versículo 4 dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. El diablo y sus ángeles ahí fueron arrojados, y Dios no los perdonó, porque ellos se levantaron con arrogancia y blasfemaron contra el nombre de Dios. Y ahí está un ejemplo de la justicia o el justo juicio de Dios. El otro ejemplo que da Pedro viene en el versículo 5. Habla de Noé y la construcción de aquella arca donde se salvaron 7 personas, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Increíble, ¿verdad? Pero el pueblo que Dios había creado se había hecho tan pervertido, tan perverso, había tanta maldad que Dios dice, no, tengo que levantar otro pueblo de esta gente que voy a salvar en el arca. Y ahí vino una destrucción con un diluvio que duró 40 días y 40 noches. Esa historia está en Génesis 6, 7 y 8. Génesis 6, 7 y 8. Es el segundo ejemplo que pone Pedro sobre el juicio de Dios, sobre lo que le va a pasar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los engañadores, a los charlatanes. Y luego pone el otro ejemplo, que seguramente usted ha oído hablar de ello, la destrucción con fuego de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ciudades donde la perversión y la inmoralidad habían llegado a unos extremos espantosos. Se habla de relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, seres humanos con animales, y una perversión de orgía y fornicación espantosa y tremenda. Y Dios trajo juicio sobre esa ciudad, sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Y sabe por qué Pedro pone estos 3 ejemplos? El juicio de los ángeles y el diablo, el juicio allá con la gente del tiempo de Noé y el juicio de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, el final del versículo 6 nos lo dice. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Esa expresión me conmueve. Es el juicio que les espera a la gente que vive sin Dios.
¿Sabe usted cómo es una gente que vive sin Dios? ¿Sabe usted cómo vive esa gente sin Dios? Que no lo toman en cuenta, que no lo consideran, o que aparentan tenerlo o acercarse a Él, pero solamente están fingiendo. Y se lo digo porque hay mucha gente que se meten a los templos, se dan golpes de pecho, pero afuera son unos perversos y malvados, que realmente ellos piensan que por sus prácticas Dios les va a perdonar sus pecados, pero no es por sus prácticas, definitivamente no. ¿Cómo es la gente que vive sin Dios? Cuando yo leí esta expresión, recuerdo un pasaje del apóstol Pablo allá en la carta que le escribe a los Efesios. En Efesios 2, los primeros 3 versículos, cuando le está hablando a la iglesia de cómo eran antes de que ellos fueran seguidores de Jesús, describe cómo vivía la gente sin Dios. Y mire, le leo los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2, si a usted le gusta anotar. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, y nótelo, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, ¿verdad? Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios, de los que se niegan a obedecer a Dios. Y claro, aclara Pablo, dice, todos vivíamos así en el pasado, antes de nuestro encuentro con Cristo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por esa razón, por esa propia naturaleza, éramos objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. Así es una gente que vive sin Dios. Así es la gente que está condenada cuando no vive con Dios, o viven lejos de Dios, o viven sin Dios. Así es descrita como lo acabo de decir. Viven en su propio egoísmo, no toman a Dios en cuenta, viven en una miseria moral, espiritual y familiar. Esa es la verdad de la gente. Aparentemente viven bien, pero viven en miseria moral, en miseria espiritual y en miseria familiar. Y mire, no es cuestión de si tiene dinero o falta de dinero. No, no es cuestión económica. Es la condición del corazón afectado por el pecado. Escuche cómo es vivir sin Dios en unas palabras que Pablo, el apóstol Pablo, le dirige a Timoteo. Anote por ahí 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Y mire cómo vive la gente sin Dios. Dice este pasaje, 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, como lo estamos viviendo ahora, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿No le parece familiar esta escena? Gente que solamente piensa en sí misma y en su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. A ellos no les interesa. No consideran nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán todo lo que es bueno. Cuando yo veo marchas como las que hay hoy, veo esa crueldad y ese rechazo a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán más el placer en lugar de amar a Dios. Así es la gente que vive sin Dios. Así es la gente. Y dice la palabra que quien vive así está condenado. Está condenado a vivir eternamente de la presencia de Dios, separado eternamente de la presencia de Dios. Pero si conoce gente así, déjeme decirle que tengo buenas noticias también, porque no todo es malo en todo esto. Aquí le quiero hablar de la misericordia de Dios. Como le dije, pensar en Dios es como una moneda. Las monedas tienen dos caras. Por un lado, Dios es bueno y misericordioso. Por otro lado, dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al malvado. Y entonces, esas son las dos caras que muestran los atributos de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Mire el versículo 7. Sin embargo,
en medio de aquella destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que le rodeaba. Ahí Dios tuvo misericordia de ese hombre que pensó, debe haber algo bueno, debe haber algo mejor que todo esto que estamos viviendo, y buscaba cómo encontrarse con Dios y salir de aquella perversión en la que vivía la sociedad de su tiempo. Y ese relato allá está en Génesis 19, usted lo puede encontrar. Y mire lo que añade la palabra en el versículo 9, en este mismo versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Él. El Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Él. Como era el caso de Lot, que quería hacer lo bueno, pero era tanta la perversidad que no sabía ni cómo empezar, ¿verdad? La misericordia de Dios siempre alcanzará a todo aquel que vuelve la vista hacia Él. Aquel que dice, Señor, ayúdame a cambiar este estilo de vida. Ayúdame a recuperar a mi familia. Ayúdame a salir de la inmoralidad. Ayúdame a salir de esta perversión donde estoy. Cuando ese hombre se vuelve a Dios, Dios tiene misericordia de él. Y dice la palabra de Dios que su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Por eso la palabra de Dios nos invita una y otra vez a volver la vista hacia Dios. En Hechos 3, 19 y 20, cuando quieren confrontar a Pedro y le dice la gente, ¿y qué vamos a hacer, Pedro, ante todo esto que hicimos con Jesús? Este mal que le hicimos a Jesús. Les dice Pedro, Hechos 3, 19 y 20, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, y entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¿Cómo anhelamos esos tiempos de refrigerio, verdad? ¿Cómo anhelamos esos tiempos de paz y de bonanza? Esos tiempos de gozo, esos tiempos donde la maldad se quede a un lado y vivamos en la abundancia que Dios nos quiere dar. Vendrán tiempos de refrigerio. Si usted quiere, Dios tiene misericordia para usted y pueden venir a su vida esos tiempos de refrigerio. Pero entienda, son las dos caras de Dios. Usted no quiere nada con Dios, hay un justo juicio para usted. Usted quiere encontrar la cara de Dios, hay misericordia y hay bondad. Así que esta es la realidad en torno a Dios. Y dice el versículo número 9, el final, al mismo tiempo que mantiene, pues es decir, por un lado tiene misericordia de los que lo buscan, al mismo tiempo mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Qué hay para los perversos? Le voy a leer de corrido algunas frases de los versículos desde el 10 hasta el 16. ¿Qué hay para los perversos? Dice el versículo 10. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. ¿A quién más? A los orgullosos y arrogantes. ¿A quién más? A los que se comportan como animales irracionales, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. ¿A quién más? Para los que se burlan de lo que ni siquiera entienden. ¿A quién más vendrá ese juicio severo? A los que se entregan a los placeres perversos, a los que se deleitan en el engaño, a los que cometen adulterio, a los que nunca sacian su deseo por el pecado, a los que incitan a los inestables a pecar, a los que se han entrenado en la avaricia, a los que les encanta ganar dinero haciendo lo malo. Esa lista viene ahí de los versículos 10 hasta el versículo 16. Así será el juicio para los que no quieren nada con Dios, para los que rechazan a Dios, para los que siguen a los falsos maestros, a los engañadores, a los charlatanes y se comportan de esta manera. Así será el juicio. Hay misericordia para el que quiere volverse a Dios, pero hay juicio para el que no quiere nada con Dios. Y para que usted los identifique, Pedro hace una descripción de ellos y menciona cómo son sus vidas. Mire, versículo 17 en adelante. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina
que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Dice el versículo 18, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo tiene controlado o atado. Esa es la verdad de la señal de advertencia que Dios nos dice, cuidado, van a venir charlatanes, muchos se van a ganchar, muchos los van a seguir, pero si no se vuelven a Dios, hay un justo juicio, pero si quieren volver la cara a Dios, hay misericordia para esta gente. Las señales de advertencia ahí están. ¿Qué va a hacer usted con esas señales de advertencia? ¿Y sabe por qué le advierte Pedro a la iglesia sobre estas cosas? Porque aún muchos que están en la iglesia son víctimas de los engañadores. Triste, pero nunca quisieron crecer, nunca se metieron a un discipulado, a una instrucción, nunca se sometieron a un tutor que les dijera, es por aquí, es por allá, la Biblia dice esto, Dios espera esto de nosotros, y entonces nunca maduraron. Viene otro, les habla charlatanería, los engaña, los pervierte, les empiezan a quitar el dinero, y entonces vienen las consecuencias. Por eso Pedro les está advirtiendo. Versículo 20, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero luego se enreda y vuelven a quedar esclavizados por el pecado, pues terminan peor que antes. Termina el versículo 20 diciendo que es como aquel proverbio que viene en la palabra de Dios, que dice que el perro vuelve a su vómito. Perdón por la expresión, así lo dice la palabra de Dios. Y otro dice que el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza. Le gusta estar en medio de la miseria, de la perversión, de la inmundicia. Dura es esta palabra, pero necesaria en nuestros tiempos. Hoy vivimos en un mundo globalizado por las redes sociales. Hoy nos llegan mensajes de todo lugar y de todo tipo y de todos los grupos. Hoy algunos mensajes son buenos y edificantes, algunos quizás los menos, pero muchos otros mensajes parecen buenos, pero están preparados por los engañadores. Tenga cuidado, muchos mensajes que abiertamente rechazan a Dios, a su palabra y al Evangelio. Este capítulo 2 yo le puedo decir, la iglesia ha sido advertida y como dice el título del mensaje, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Los engañadores y falsos maestros son una realidad. Aquí andan entre nosotros. Muchos pueden ser engañados o desviados del buen camino. Pero Dios tiene misericordia de aquel que vuelve su vista hacia el Señor. Por eso no me cansaré de decirle que la palabra de Dios es nuestra guía de fe y de práctica, como le dije al inicio. De fe, porque creemos que todo lo que dice es verdad, porque fue inspirado por Dios. Y de práctica, porque definitivamente nos muestra con señales claras por dónde seguir el camino para vivir bien por el paso de nuestras vidas en este tiempo, en esta tierra, y por el paso a la vida venidera, a la vida eterna, junto a la presencia de Dios. Por eso es importante seguir todas las señales de advertencia que la palabra de Dios nos da. Así que le dejo con este pensamiento. Y quiero decir algo muy bueno también. En el próximo mes, que ya el próximo domingo ya entra el mes de mayo, el primer domingo, que es el día 2, vamos a tener un énfasis especial en el mensaje en atención al Día del Niño. ¿Qué son los niños? ¿Qué espera Dios de nosotros como padre? ¿Qué debemos hacer con los niños? ¿Qué no debemos hacer con los niños? Hay un mensaje especial para ello. El otro domingo, que es el segundo domingo de mayo, el día 9, tenemos un mensaje especial alusivo a las mamás, pensando en el 10 de mayo que se acerca. El siguiente domingo, que es el día 16, tendremos un mensaje alusivo a los maestros, aquellos que marcaron nuestras vidas, aquellos que dejaron huellas en nosotros y que aún recordamos con gozo las enseñanzas buenas que nos dieron y que nos permiten vivir ahora de una manera diferente. Y así hemos preparado el mes de mayo para un tiempo especial
para usted que nos está siguiendo. Así que le agradecemos la gentileza de su atención. Después de que su servidor ore, vamos a tener una alabanza más que usted puede cantar o usted puede seguir ahí a través de la letra que va a aparecer en su pantalla. Y al final de ese canto estaremos así concluyendo nuestra transmisión de este día. No sin antes agradecerle la gentileza de su atención y por seguir con nosotros ya a más de un año de esta pandemia. Le agradecemos que usted se haya unido a nuestras transmisiones. La Iglesia Bautista Betel y su servidor Mario Carranco le agradecemos ese tiempo que nos ha dedicado. Permítame orar. Padre, tú que conoces lo que pasa en el corazón de cada uno de los que han oído este mensaje, toca sus corazones, Señor, y llévalos a tomar las acciones necesarias para que su vida sea transformada y cambiada. Porque nos queda claro que cuando el hombre vuelve la vista hacia ti, tú le extiendes tu misericordia. Pero cuando el hombre te rechaza, por no haber creído, recibirán el justo juicio que tú les tienes preparado para todos aquellos que han blasfemado o han rechazado tu nombre. Así, Señor, te pedimos que hoy nos permitas tener una bendecida semana con la provisión tuya, con trabajo para nuestras manos, con armonía familiar y que esto redunde, Señor, en edificación de una sociedad tan deteriorada por el pecado, pero que con cada familia que vaya cambiando, cada ser humano que vayamos cambiando, cuando ese ser humano vuelva la vista hacia ti, esta será una mejor sociedad. Ayúdanos a verla, ayúdanos a proyectarla y saber que se puede lograr cambiar esta sociedad. Te pedimos que así nos bendigas y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en quien oramos. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.